El carcelero de Filipos. ¿Recuerda dónde nos encontramos? Pablo y Silas están en Filipos. Ahí han establecido una iglesia. Hay muchos cristianos que se están convirtiendo. Pero hay 3 historias impresionantes que nos habla la Biblia de 3 personajes que rompen estructuras religiosas, que rompen con paradigmas, costumbres, leyes y cuestiones que muchas veces no nos impiden conocer al Señor. Sí, la Biblia nos habla de 3 personajes importantes. Hemos estado hablando de Lidia, hablamos en esta semana de Lidia, una mujer de una clase social alta, una mujer que inmediatamente abrió su casa ahí en Filipos para que ella, su familia y muchas mujeres más se convirtieran y siguieran el mensaje de Jesucristo. El segundo mensaje era una mujer esclava de un demonio, una mujer endemoniada. El día de ayer hablamos de esta mujer endemoniada. Esta mujer perseguía a Pablo, a Silas y a todos sus seguidores día a día, diciéndoles que ellos eran hijos de Dios Altísimo y que su mensaje era un mensaje que venía de parte de Dios y que consistía en que ellos podían conocer a Jesús y ser salvos. Después de que varios días esta mujer seguía a Pablo y Silas, exasperó a Pablo. En esta exasperación de Pablo dice que Pablo se volteó y que ordenó a los demonios que esta mujer tenía fueran expulsados. Al ser expulsados estos demonios de esta mujer fue salva, fue liberada. Y vemos que esta mujer siguió a Jesús. El tercer personaje es el carcelero de Filipos. Al pasar esto con esta mujer, dice que la gente se enardeció. Al enardecerse, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Acompáñeme. Vamos a leer esta tercera historia de este tercer personaje. Versículo 22, capítulo 16, libro de los Hechos. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Imagínense, a todos los prisioneros. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». ¡Qué momento tan más interesante! Pablo y Silas están en la cárcel. Dice que están encadenados, ¿verdad? De tal manera que no se podían mover. Ellos estaban en una situación muy difícil. Habían sido desnudados, los habían azotado y los habían puesto en la cárcel, en un cepo, en un calabozo de lo más profundo. Y ellos eran encadenados en este lugar y ellos pues fueron puestos en custodia de un carcelero. No se dice el nombre de quién era, pero un hombre que había tenido la encomienda de cuidarlos, resguardarlos, ¿verdad? Para que ellos no salieran por lo que estaban haciendo. ¿Qué era lo que hacían?
Eran dos hombres nobles, Pablo y Silas, y no sé si más personajes que estaban con ellos entraron en este lugar. No debían absolutamente nada. Sin embargo, estaban en una cárcel siendo juzgados como prisioneros de alta o máxima seguridad. Estando ahí, dice que el carcelero estaba cuidándolos cuando de repente vino un terremoto y todas las cadenas fueron rotas. Y después de terminar ese terremoto, el carcelero pensó todo estaba oscuro porque era medianoche, y durante la medianoche una de las cosas que hicieron romper las cadenas y que cambiara la situación en la cual se encontraban Pablo y sus amigos fue algo bien importante: la adoración y la oración. ¿Sabe? Cuando estamos prisioneros por ciertas circunstancias que nos suceden en nuestro alrededor, tal vez consecuencias de nuestras buenas o malas decisiones, no sé bajo qué circunstancia, pero muchos de nosotros de repente somos prisioneros, prisioneros de nuestras decisiones, prisioneros de nuestras convicciones, prisioneros de nuestras emociones. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos o qué debemos hacer cuando nos encontramos en una prisión? Pablo y Silas hicieron dos cosas: adoraron y oraron. La adoración y la oración cambian las cosas. Recuerdo algún corito de hace muchos años que hablaba de la oración cambia las cosas. La adoración cambia las circunstancias. Y esto es una realidad. Después de haber orado, dice que hubo un terremoto, las cadenas fueron rotas. Pablo, Silas y sus amigos no huyeron, estaban ahí. El testimonio de la adoración, el testimonio de la oración, pero sobre todo de la actitud ante una situación, aptitud ante una situación difícil, tocó el corazón de este carcelero, de tal manera que al ver que ellos no se habían ido, él les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Nuestro testimonio, nuestra adoración, nuestra oración, pero sobre todo también nuestra aptitud ante las adversidades puede tocar a los que están cerca de nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Que Dios le bendiga.